Dios los bendiga, hermanos. Paz de Cristo. Mi nombre es Juan Diego Luque y el título del sermón que el Señor puso en mi corazón para esta tarde es: La tormenta es necesaria. Amén. Entonces, voy a estar utilizando la porción de escritura bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 32 y 33. Mateo 14, 32 y 33. Entonces la palabra del Señor dice así: Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Entonces estos dos versículos solos no tienen mucho sentido, así que déjenme darles un poquito de contexto rápidamente. Esta es la historia en la que Jesús camina en el agua, hace el milagro de caminar en el agua. Entonces al principio del pasaje vemos que el Señor envía a sus discípulos en una barca y Él se va a orar a un monte. Entonces esta barca en la que están los discípulos en algún punto de la noche empieza a ser azotada por el viento y se encuentra con una tormenta. Y mientras eso está pasando, el Señor llega a ese lugar caminando sobre el agua. Cuando los discípulos se asustan y empiezan a decir que es un fantasma, y el Señor les dice: no, tranquilos, soy yo. Y Pedro dice en ese momento: Señor, si eres tú, haz que camine hacia ti sobre el agua. Y el Señor le contesta con una palabra, dice: ven. Entonces, para decirlo rápidamente, Pedro camina sobre el agua, pierde la mirada de Jesús, empieza a perder su fe, empieza a dudar, se empieza a hundir. El Señor lo saca y cuando se vuelven a subir a la barca, el Señor calma la tormenta. Y ahí es donde agarramos los versículos que acabé de leer. Ese es el final de la historia. Y ya que tienen el contexto, me gustaría enfocarme en un punto en específico, el cual es la tormenta. Me gustaría empezar por el hecho de que el Señor envió a sus discípulos en una barca sabiendo que en algún punto de la noche iban a estar en el medio del mar, siendo azotados por una tormenta, por los vientos. Y hermanos, eso no significa que tengamos un mal Dios. Lo que eso significa es que esas tormentas que el Señor pone en nuestras vidas, las pone ahí para enseñarnos cosas y para enseñarnos el poder que nosotros no podríamos ver de ninguna otra manera. Amén. Y esto, hermanos, que les estoy diciendo pasó hasta con los discípulos. Ellos llamaron y reconocieron a Jesús como hijo de Dios por primera vez en la Biblia después de este milagro. Y bueno, ese dato solo no es tan interesante, pero si nos ponemos a buscar en la Biblia, nos damos cuenta que el Señor ya había hecho milagros antes de enfrente de sus discípulos. El Señor ya había sanado a la mujer con el flujo de sangre. El Señor ya había convertido el agua en vino. El Señor ya había resucitado a la hija de Jairo. Y de hecho, en esta historia, justo antes, ellos venían de haber milagrosamente alimentado una multitud que consistía de 5,000 hombres, sin contar niños y sin contar mujeres. Entonces, ¿por qué fue hasta este momento? ¿Por qué no lo habían reconocido antes? Y hermanos, la respuesta a esa pregunta es porque la respuesta a esta pregunta es porque ese milagro pasó en medio del problema de ellos. Es porque pasó en medio de que estaban aterrados en una tormenta. Y eso mismo pasa en nuestras vidas con las tormentas, que el Señor pone para enseñarnos cosas, nuevamente, que no podemos aprender de ninguna otra manera. Y esos propósitos o esas enseñanzas de las tormentas usualmente no los entendemos estando en la tormenta, hermanos. Pero no utilicemos eso como excusa para pensar que es un fantasma. No todo viene del diablo, pero sea como sea o venga de donde venga, te quiero decir y te quiero recordar que el Señor está contigo en medio de esa tormenta y que lo más seguro es que te quiere enseñar algo. Así que alístate para ver el poder del Señor manifestado en tu vida y no pierdas la fe. Y hermanos, es por eso, por todo eso y por mucho más, que la tormenta es necesaria. Y hermanos, digo todo esto porque yo mismo a mi corta edad he pasado por algunas tormentas. Y en esta tarde me gustaría compartirles una historia. Y la historia es que el mes que viene mi mamá cumple 2 años de haber sido diagnosticada con cáncer. Y esa fue una tormenta muy grande. Y
Y en este momento, mirando para atrás, le doy gracias al Señor porque aprendí cosas en esa tormenta que no hubiera podido aprender de ninguna otra manera. Y les quiero compartir lo que aprendí. Aprendí a refugiarme en Él. Y más que todo, aprendí a amarlo tanto que cambió mi forma de pensar. Y en mis oraciones, aunque sí le pedía que la sanara, y a pesar de lo tanto que amo a mi mamá, pude llegar a pedirle que su voluntad fuera hecha sobre la mía y a descansar en Él. Que si la sanaba, lo iba a amar y a seguir, y que si no la sanaba, también lo iba a hacer. Y hermanos, gloria a Dios porque sí la terminó sanando, gracias a Dios. Pero sí, gloria a Dios. Y mirando para atrás le doy gracias al Señor por lo que pasé, porque como ya dije varias veces, sin esa tormenta no hubiera podido aprender lo que pasó. Y es por eso que la tormenta es necesaria. Es por eso que la tormenta es necesaria, porque en esos momentos, cuando estamos en medio de la barca, en medio del mar, cuando estamos solos en medio de una tormenta, es cuando el Señor nos enseña cosas que no podríamos aprender si estuviéramos a salvo en la costa. Así que, hermanos, acordémonos que aunque duela, la tormenta es necesaria. Muchas gracias y que Dios los bendiga.